Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. La de hoy empieza por hacerles una petición, por hacerles un ruego, por pedirles, por suplicarles que tomen su celular, su teléfono inteligente, que abran allí su buscador, que tomen su computador personal, su iPad y busquen Ley 171 de 1994. Repito, Ley 171 de 1994, Protocolo 2 a los convenios de Ginebra. Protocolo 2 a los convenios de Ginebra. Quiero solicitar esto porque se está afirmando que el origen de la institucionalidad que se está utilizando para poder superar el conflicto armado en Colombia proviene del acuerdo entre el gobierno colombiano y la FARC. Y eso no es cierto. Las instituciones que se están utilizando para poder superar este conflicto armado provienen del Protocolo 2 a los convenios de Ginebra, que fueron asumidos por el ordenamiento legal jurídico colombiano mediante la Ley 171 de 1994, que por ser una norma que se refiere a los derechos humanos, a su protección y a su promoción, forman parte automáticamente del bloque de constitucionalidad, esto es, forman parte de la Constitución colombiana y tienen un rango supraconstitucional en lo que a los temas que allí se tratan se refiere. Así las cosas, hay que entender, tenemos que entender que lo que allí estamos encontrando es una posibilidad para resolver un conflicto armado interno que se define de la siguiente manera. Un conflicto armado interno no internacionalizado es aquel en el cual una facción armada controla un territorio y ello le permite desarrollar acciones planificadas, concertadas, de manera permanente en contra de un gobierno legítimo con el objeto de despojarlo del derecho a gobernar. Y ese gobierno legítimo, ese gobierno que tiene derecho a gobernar, se defiende en contra de la insurgencia utilizando su capacidad militar y política para combinarlos a la rendición, para reducirlos, para tomarlos prisioneros o para darles de baja. Sin embargo, en ese mismo marco de esas normas de derecho internacional que buscan proteger a los civiles de las contingencias y de los rigores de las acciones armadas, esas normas también prevén que las dos partes en combate, el gobierno colombiano y la FARC en este caso, puedan desarrollar convenios tendientes a mitigar o a suprimir las acciones que generan daño a civiles y no combatientes. En este caso, el pacto, acuerdo suscrito entre el gobierno colombiano y la FARC para dar por finalizado el conflicto armado interno es un acuerdo especial de carácter humanitario, y por ser un acuerdo especial de carácter humanitario, como extensión del acuerdo principal o del convenio principal, que es de derecho público internacional y que es entre el Estado colombiano y el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, entra también a formar parte del bloque de constitucionalidad colombiano, pero de una manera condicionada, prevista en los mismos acuerdos. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que debe ser ratificado por el superior de la FARC, que en este caso es la 10ª conferencia, y por el superior del gobierno colombiano, que en este caso es el pueblo colombiano. Aquellos lo están decidiendo en estos días en la 10ª conferencia allá, en los llanos de Yalí. Acá van a ser ratificados mediante el voto positivo que emite el ciudadano en el plebiscito convocado para el día 2 de octubre de este año. Si ocurriera que tanto el superior de la FARC, la 10ª conferencia, como el pueblo colombiano ratifican este convenio mediante el cual los dos actores del conflicto convienen en parar y dar por finalizado estos enfrentamientos armados, entonces
vendrán una serie de acciones, entre las cuales está el poner en vigencia el acto legislativo para la paz, que ya fue debidamente avalado por la Corte Constitucional. Y es el Congreso de la República, en el ejercicio de su capacidad legislativa, interpretando los alcances y los límites que ese bloque de constitucionalidad y que esos acuerdos que forman parte de ese bloque por extensión del convenio principal tomarán las decisiones siguiendo las reglas de la democracia que darán vida a ese proceso de implementación que vaya llevando paulatina y progresivamente a que la FARC se convierta en un partido, en una organización política, porque lo que aquí se ha convenido y se va a convenir es que la FARC dejan de usar las armas para quitarle al gobierno colombiano su derecho a ejercer el poder político y entran a competir por el poder político, no por otra cosa, usando los votos, las reglas de la democracia. Debo recordarles que esto no es la primera vez que se hace. Ya en 1957, el plebiscito convocado para acabar la guerra que desde el año de 1900 sostenían el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano, fue incorporado total y directamente a la Constitución de 1886. La declaratoria del Estado confesional, las previsiones sobre el servicio civil, la declaratoria del derecho de la mujer al voto y otras cosas que y la alternancia en el poder de los dos partidos, la exclusión de los partidos distintos al Partido Liberal y Conservador, al reparto milimétrico de los puestos y de los contratos del Estado. Eso se pactó y eso se incorporó en 1957 a la Constitución de 1886. Ya eso se hizo. Acá se va a hacer lo mismo, pero condicionado a que eso sea debidamente tramitado por el Congreso colombiano y que posteriormente la Corte Constitucional, por control previo o por control excepcional o por demanda, pueda decir eso que ustedes hicieron estuvo ajustado a la Constitución o no. Por último, yo creo que es necesario también entender, comprender que esto que se va a hacer no ya beneficia al Partido Liberal o al Partido Conservador, sino a otro partido que en este caso devendrá de la desmovilización de las FARC. Y que ese partido político existirá con una finalidad: disputar el poder con los demás partidos a efectos de materializar sus ideas. Eso es lo que es un partido político. Lo harán con los votos, no ya con las armas. Y recuerden que esto también tiene antecedentes mucho más remotos en la historia, cuando Pablo Morillo y Simón Bolívar se reunieron en Trujillo, Venezuela, en 1920, mes de noviembre, si no estoy mal, para decir: paremos esta guerra a muerte, la misma que ahora están convocando algunos, con la bandera negra. Y ellos dijeron: paremos esta guerra a muerte. No terminemos la guerra, sino paremos esta guerra a muerte. ¿Qué era la guerra a muerte? Era una guerra en la cual no se tomaban prisioneros, sino que se ejecutaban a aquellos que se tomaban del bando contrario. No había juicio, no había nada, simplemente mátelos. Se tomaron previsiones entonces respecto de los prisioneros, del respeto a la vida de los prisioneros, de las protecciones a la oficialidad, de las previsiones sobre los que no estaban ni en un bando ni en el otro, de la no quema de pueblos. Y esas, llamémoslo así, esa cultura de buscar hacer menos feroz la guerra, finalmente con el paso de los siglos, ha venido a convertirse en esta institución universal que se conoce como el Protocolo 2 de los Acuerdos de Ginebra, dentro de los cuales, en el convenio y en el marco del artículo 3º común, se denominan acuerdos especiales de carácter humanitario. Y el convenio de la FARC con el gobierno colombiano es un convenio especial de carácter humanitario mediante el cual se da por finalizada
las hostilidades y los enfrentamientos armados entre la insurgencia de la FARC y el gobierno legítimo de Colombia. Que sea popular o no, eso es lo de menos. Bueno, no es más, tampoco es menos, y como decía mi amigo José Bolaños de la Hoz, seguiré trabajando para ustedes. Denos un like, abónese, anote, suscríbase a nuestro canal y ponga a circular este documento entre sus amigos en las redes sociales. Chao.